Muy buenas noches, comunidad. En este episodio vamos a presentarles las historias más oscuras y aterradoras que relatamos a lo largo de 2023. Historias compartidas por ustedes, la gente que forma a la comunidad RDLN. Ustedes a quienes agradecemos la confianza de hacernos llegar fragmentos tan importantes de sus vidas. Les agradecemos infinitamente habernos convertido en el podcast más escuchado de México este año, el 11º nivel mundial, y el podcast en español más escuchado del mundo. Esto es para ustedes y de ustedes. Esto eres tú. Esto es Relatos de la Noche. Tenemos unos meses en una casa nueva. La compramos con mucho esfuerzo. Una casa que suponemos con tristeza que otra familia no pudo seguir pagando y la perdió, por lo poco que hemos averiguado con los vecinos. Lamentablemente hay algo aquí, algo que descubrimos al poco tiempo de llegar. Apenas habíamos terminado de traer las cosas. Mi niño de 3 años fue quien lo vio primero, quien nos dijo: hay un niño aquí, que sale de debajo de mi cama en la noche o cuando la luz está apagada. Claro, al principio, como cualquier padre, pensamos que se trataba de la imaginación de un niño de esa edad, pero luego empezamos a escuchar que alguien caminaba ahí arriba, cuando no había nadie en el segundo piso. Por alguna razón que no recuerdo, empezamos a referirnos a él como Miguelito. Le pusimos nombre para intentar normalizarlo, no sé, para no asustarnos tanto. Le empezamos a pedir también que no nos fuera a asustar más, que hiciera lo que hiciera, no se nos fuera a aparecer. A veces cuando decíamos eso, mi marido o yo, solo escuchábamos que se reía a lo lejos, pero solo cuando lo decíamos estando solos. Los dos lo escuchamos, pero nunca juntos. A las semanas de llegar, un día que se iba a trabajar temprano, mi esposo subió por algo que se había olvidado en la recámara. Bajó pálido, pero intentando aparentar que no había pasado nada. Le pregunté y le pregunté hasta que logré que me dijera: acabo de ver a Miguelito, dijo. Cuando pasé al cuarto lo vi de reojo sentado en la camita del niño, sentado de frente a la puerta, casi podría jurar que sonriendo. Subimos los dos juntos a las escaleras y desde ahí le dijimos que nos hiciera caso, que nos íbamos a enojar, que podía quedarse ahí siempre y cuando no se nos apareciera o íbamos a traer a un padre a bendecir y ya no podría estar ahí. Esa fue la primera vez que, después de decir eso, los dos juntos lo escuchamos reír. Las cosas se calmaron por unos días, o más bien, intentamos salir mucho de la casa, pero ese fin de semana teníamos un compromiso que no podíamos eludir. Vanessa, mi prima, se tendría que quedar a cuidar a mi niño, pero había un problema. Vanessa es de esas personas que siempre están viendo fantasmas, escuchando cosas. Ese día llegó desde temprano a la casa para ayudar a maquillarme. Y como si Miguelito lo supiera, se empezó a escuchar con toda claridad que andaba alguien allá arriba. Mi niño estaba junto a nosotras y mi esposo había salido, así que le tuve que decir a Vanessa lo que habitaba en el segundo piso. Me dijo que ella no había dicho nada porque no sabía si yo ya sabía, pero que cuando llegó había visto a un niño asomándose desde el segundo piso. Vanessa hizo una cara como de tristeza y se acercó mucho para decirme algo que no alcanzara a escuchar mi hijo. El niño tiene mucha sangre en su carita. Luego me dijo que no le hablara, que no podía darle esa atención, pero mientras decía eso se tocaba la espalda, luego el hombro, una y otra vez. Intentaba seguir con su explicación hasta que dijo en voz alta: «Me está tocando este cabrón». Subió corriendo las escaleras pisando fuerte como si quisiera asustar a nuestro pequeño fantasma y le empezó a gritar muchas groserías.
Cuando se cayó por fin fue como si toda la casa se hubiera quedado en silencio. Casi podía escuchar mi corazón. Vanessa bajó lentamente, dándose cuenta de que había asustado más a mi hijo que a Miguelito probablemente. Un sonido se empezó a escuchar a lo lejos y luego junto a nosotros, y escuché muy claro el sonido de una cachetada. Vanessa cayó de espaldas en el escalón, donde se tocó la mejilla. Luego se salió corriendo de la casa. Agarré a mi niño y salí detrás. Vanessa no quiso volver a entrar. El niño que tienes allá arriba es lo de menos, me dijo llorando. Abajo está la mamá. Tenía la mejilla muy roja, casi viva, y se fue sin decirnos más. No nos ha vuelto a visitar. Nosotros, comunidad, tenemos miedo. Arriba el niño siempre lo escuchamos. Lo vemos, lamentablemente, cada vez más seguido. Pero ya no lo queremos regañar. Ojalá alguien supiera cómo hacer para que al menos así se quede todo. Para que nunca se nos aparezca la mamá. Te dejo mi contacto, Uriel. Ojalá alguien sepa, de verdad, cómo ayudarnos. Ya anteriormente he compartido algunas historias con ustedes. Una de ellas, que me contó mi mamá, tuvo la fortuna de aparecer en una recopilación de relatos de la noche, y aunque, como te dije, yo no he experimentado aún algo paranormal, sí hay una historia que puede ser lo más macabro que he vivido. Sucedió en San Chihuahua, uno de tantos poblados a pasos de la frontera con Estados Unidos, y donde estuvimos por algunos días. Fue por algo bastante fuerte que terminamos ahí. El taller donde trabajaba mi entonces pareja en Ciudad Juárez andaba en pasos muy extraños sin que supieran los empleados. Al dueño lo levantaron, el administrador terminó en la cárcel y los mecánicos tuvieron que desaparecer unas semanas en lo que todo se aclaraba. Carlos, mi pareja, era uno de ellos, y en ese momento acabábamos de tener a Carlitos, mi hijo. Nos prestaron una casita en aquel pueblo. Hasta allá nos fuimos una madrugada. Nos habían dado las llaves y nos dijeron que el lugar estaba ya amueblado y listo para que llegáramos, que lo acababa de dejar repentinamente una pareja que venía del sur. Llegamos al amanecer y aún con las limitantes del lugar, nos pudimos acomodar para descansar. Pero Carlos era muy trabajador y habíamos llegado apenas con unos pesos en la bolsa, así que muy temprano se salió a buscar algún trabajito que pudiera hacer por ahí, algo que nos diera para comer al menos ese día. Regresó por la tarde con comida y algo de despensa que nos ayudaría a pasar esos días. El lugar parecía desolado, esa esquina del pueblo por lo menos. La casa más cercana estaba como a 200 metros. Carlos me dijo que pusiera mucha atención de cualquier cosa rara, cualquier persona que no pareciera del pueblo que viera cerca de ahí. Como estábamos en la mera orilla, la última casa de una calle que terminaba justo ahí, no había razón para que alguien se acercara. Y sí, rápidamente vi a alguien, pero no se lo mencioné. Lo vi desde dentro, un punto rojo a lo lejos, detrás de la ventana. Parecía mirar hacia nosotros, como a 100 metros, justo en medio entre la casa más cercana y esa donde nos estábamos quedando. Parado ahí, en medio de aquella calle de tierra desierta. En ese momento, les puedo jurar, pensé que era una alucinación por el cansancio, pues aquella vestimenta roja, brillante de pies a cabeza, contrastaba mucho con lo árido y desértico, con el poco color de ese lugar. Estuvo parado o parada ahí un buen rato hasta que lo perdí de vista, y luego simplemente se fue. Todo eso se me pasó cuando llegó Carlos, pero varias veces más durante esa noche creí escuchar algo afuera. Los perros vecinos ladraban, pero muy a lo lejos. Como les dije, la próxima casa estaba a 200 metros. Era imposible saber si lo hacían porque veían a alguien merodear cerca de nosotros. Así ladraron toda la noche, pero Carlos estaba tan cansado que no lo quise preocupar. Además, muy seguramente no era nada.
Yo estaba convencida de que el problema en Juárez no podía ser tan grave porque sabía que ni Carlos ni sus amigos se meterían en cosas ilegales. Por eso eran mecánicos, por eso teníamos carencias, porque preferían la vida honesta. Carlos durmió como un bebé. Carlitos también estuvo muy tranquilo toda la noche, incluso cuando yo entre sueños creí escuchar que había gente caminando alrededor de la casita. Los dos durmieron plácidamente hasta que nos amaneció. Los primeros rayos de sol, como todos los días, despertaron a Carlos, que metió una botella con agua en su mochila y salió para buscar algo de trabajo. De nuevo se fue a trabajar y anduvo afuera todo el día hasta que regresó ya bastante tarde. Esta vez no llevó mucho a casa, salvo 1 kilo de tortillas en la mañana que le habían regalado en una tiendita de por el centro. Se disculpó y estaba muy triste. Nos quedaba poca leche para el bebé, que era lo más importante, y me dijo que al día siguiente, fuera como fuera, iba a conseguir para llevarnos. Y si no, me dijo, nos regresamos y veo cómo me arreglo con lo que esté pasando allá en Juárez. Pero ustedes no se merecen sufrir por esto. Carlos estaba muy desesperado, muy preocupado. Lo escuché salirse por la noche y llorar allá afuera por tenernos así. Esa noche los perros no ladraron a lo lejos. El silencio era total. Ni siquiera se escuchaba el viento. Por la mañana, todavía más temprano que la anterior porque ni siquiera había amanecido, Carlos me despertó y me dijo que como diera lugar iba a conseguir alguna chambita. Dijo que al final del día llamaría a un conocido en Juárez para ver si la cosa iba mejorando, que intentaría no llegar tan tarde. Mi bebé empezó a llorar esa mañana desde muy temprano y ahí sí me preocupé. ¿Qué íbamos a hacer si se nos enfermaba ya, lejos de todo, y sin dinero para poder pagar por su atención o sus medicinas? Intenté calmarlo y aunque sé que mi bebé no me entendía, yo le platicaba de todo. Le decía que todo iba a estar bien, que iba a mejorar, que íbamos a regresar a su casa, a su cuna. Creo que eran como las 10 de la mañana cuando volví a ver aquel punto rojo en la calle a lo lejos, y ahora me acerqué un poco a la ventana para verlo con más atención. Lo hice sin que se notara algún movimiento y es que, a fin de cuentas, queríamos evitar que la gente supiera que estábamos ahí. Mientras menos gente se enterara, mejor. Luego empiezan las preguntas, los chismes, y en lugares tan pequeños como ese poblado, toda la información viaja más rápido y sin control. Por eso, porque habíamos acordado que nadie sabría dónde estábamos, me pareció muy raro cuando empecé a escuchar un rechinido lejano que poco a poco se fue acercando. Me asomé y vi que era un niño en una bicicleta viejísima, casi deshaciéndose. Llegó hasta enfrente de la casa, dejó la bicicleta en la calle, se acercó caminando a la puerta y tocó. Yo no quería contestar, pero el niño insistía. Me mandó tu esposo, se fue a otro pueblo a trabajar al campo. Le van a pagar bien, pero dice que regresa hasta muy tarde, que no te asustes. Se alejó unos pasos y luego volvió. Pero cierra bien la puerta. Cierra la ventana. No le vayas a abrir a nadie, susurró. Sin esperar a que le respondiera, caminó hasta su bicicleta y se alejó por la calle por la que llegó. Y a pesar de que era un aviso de Carlos, no hizo más que ponerme nerviosa. Había un viento seco recorriendo el pueblo y yo suelo ponerme algo ansiosa cada luna llena, como esa que se avecinaba esa noche. Oscureció muy temprano. El viento se fue y de nuevo todo quedó en completo silencio hasta que aquellos perros que se oían como a 200 metros volvieron a ladrar. Yo estaba tan intranquila que había apagado todas las luces. Quería que pareciera que no había nadie ahí. Me asomé por la ventana para ver si alcanzaba a ver algo y, lamentablemente, lo vi. Vi 3 figuras de rojo, de ese mismo rojo brillante, que venían por aquella calle oscura caminando hacia nosotros. Por aquella calle que era la única entrada hacia donde estábamos, pero también la única salida. Mi bebé tenía un ratito de haberse quedado dormido luego de llorar todo el día. Y yo le rogué a Dios que no fuera a llorar en ese momento. Quien fuera que estaba allá afuera llegó hasta la casa. Se acercaron a la puerta. Tocaron con mucha fuerza la puerta y yo vi con terror cómo el bebé casi se despertaba. Sabemos que están aquí, aunque no hagan ruido. Es hora. Saca al bebé.
Esas palabras se me clavaron como agujas en la cara y empecé a temblar. No solo había gente muy extraña detrás de la puerta, sino que querían a mi bebé, y yo no tenía forma de pedir ayuda o de escapar. Escuché pasos como si rodearan la casa por fuera. Tenía las cortinas cerradas y esperaba que no se pudieran asomar. Ya sabías que íbamos a venir. Saca al bebé o a la niña. Tú decides cuál de los dos. Todo sirve. En ese momento me di cuenta de que no nos buscaban precisamente a nosotros. Quizás buscaban a la familia que acababa de dejar aquella casa, pero no creía que eso me pudiera ayudar. Me acerqué a la puerta debatiéndome entre contestar, entre intentar salir de eso por las buenas o seguir fingiendo que no había nadie ahí. Te puedo escuchar detrás de la puerta, dijo aquella voz. Los perros ladraban con más fuerza y escuché el sonido de un motor a lo lejos, una camioneta. Me asomé disimuladamente por la ventana y noté que también venía hacia nosotros. Quien estaba detrás de la puerta corrió también hacia atrás de la casa. La camioneta llegó y se estacionó frente a nosotros. Tuve miedo y en ese momento pensé que quien estaba buscando a Carlos finalmente nos había encontrado. Pero alcancé a ver algo. En la parte de atrás de la camioneta, vi aquella bicicleta vieja en la que el niño había llegado por la mañana. Intenté ver hacia afuera por entre la rendija de la cortina. Logré ver al niño en el asiento del pasajero mirando hacia la puerta. No alcancé a ver quién manejaba. Luego la camioneta le dio la vuelta a la casa, muy, muy despacio. Notaba cómo echaban luz con una lámpara, pues se colaba por las rendijas de las cortinas. Le dieron una vuelta y luego se alejaron. Logré ver que nadie se subió. Las personas de rojo que habían llegado antes seguían ahí, seguramente muy cerca. Pasaron unos 15 minutos, o al menos eso creo. Quizás fue solo uno, cuando los perros vecinos me hicieron volver a asomarme. Esta vez pude ver unas 5 o 6 figuras de rojo brillante todas, acercarse por la calle. Me metí debajo de la cama con el niño y empezó a llorar. Ya era totalmente evidente que estábamos ahí. Todo es un error. No te vamos a hacer nada, pero nos tienes que abrir, ¿ok? Si no nos abres, vamos a entrar. No sé qué tanto más dijeron. No sé qué más gritaron o cuánto tiempo pasó. Abracé a mi bebé y lo único que podía escuchar era su llanto hasta que, de nuevo, el sonido de un auto acercándose. Salí, esta vez dispuesta a correr hacia quien fuera para pedir ayuda, y era la misma camioneta que se acercaba. De nueva cuenta parecía ya no haber nadie alrededor de la casa. La camioneta se detuvo enfrente. De la caja saltó Carlos. Agradeció muy feliz con una palmada y la camioneta se alejó. Carlos entró sonriendo, con una bolsa con comida para cenar en una mano y en la otra la leche para el bebé. Lo abracé y lo apreté, y le pedí que nos fuéramos de allí porque había gente muy rara rodeando la casa. Extrañado salió a revisar, pero ya no había nadie, aunque los perros no dejaban de ladrar. Salí detrás de él. Tampoco pude ver nada. No había árboles ni campo detrás y la luz era suficiente como para ver si alguien se escondía entre los contados matorrales cerca de ahí. Parecía que no había nadie. Le pregunté dónde había conocido a ese niño de la camioneta en la que llegó, porque lo había mandado avisarme que llegaría tarde. Me dijo que no lo conocía, que él no había mandado a nadie, que lo acababa de ver por primera vez en la carretera. Él se había ido a trabajar temprano en un pueblo cercano. De regreso lo llevaron a él y a otros trabajadores en un camión de redilas. Él fue el único que se bajó en y empezó a caminar hacia la casa. Esta estaba lejos de la carretera, pero apenas entró al pueblo, una camioneta se le acercó. El chofer le dijo que le daba un aventón, que no eran horas para andar caminando por el pueblo.
en una noche como esa. A Carlos le dio desconfianza, pero al ver que el señor llevaba un niño con él, terminó por confiar. Antes de que les pudiera decir hacia dónde emprendieron la marcha, habían sido muy amables, dijo. Intentó por todos los medios calmarme, que me tranquilizara y cenara con él, y yo de verdad intenté por todos los medios hacerlo. Nos fuimos a dormir tarde. Al día siguiente él no iría a trabajar. Cuando nos despertamos salimos a tomar un poco de aire cuando vimos algo que nos estremeció. En la tierra alrededor de la casa estaban las huellas de muchas personas, huellas de pies descalzos, pequeños como de mujer, grandes como de hombres muy altos, huellas que le daban la vuelta a la casa una y otra vez. Había también unas muy bien marcadas en la ventana junto a la cual dormimos, como si alguien se hubiera quedado parado ahí toda la noche. Sabíamos que ya no estábamos a salvo. Él apresuró todo para volver o para irnos a otro pueblo por lo menos. Un amigo que nos ayudó le dijo que lo esperara en una tienda del centro, que pasaría por nosotros en 2 horas. Quizás por el calor, pero no había nadie en las calles del pueblo. Nos sentamos afuera de la tienda. Me dio mucha sed y entré a comprar un poco de agua. Cuando salí, Carlos estaba platicando con un señor muy amable, ya mayor. Luego me explicó que era una especie de sacerdote, pero no católico como nosotros, de una de esas religiones que pululan tanto en los pueblos, que son raras aunque dicen creer en nuestro mismo Dios. Aquel señor le dijo que nos acercáramos, que nos integráramos a ellos, que nos esperarían si íbamos en la noche y nos organizarían una bienvenida, que tendrían muchas cosas para el bebé. Por pura cortesía, Carlos le dijo que sí. Poco después, por fin pasaron por nosotros y nos fuimos. Nos pudimos ir de allí para siempre. Yo llevaba el corazón en la mano hasta que logramos salir del pueblo hacia la carretera. Y es que escuché al sacerdote despedirse, decir que nos veíamos esa noche. Yo había escuchado la misma voz la noche anterior, detrás de la puerta de la casa donde nos quedábamos, pidiendo que les entregara a mi bebé. Tengo que confesar algo, comunidad. Espero no ser juzgada, pero quiero dejar muy claro que todo lo que ocurrió en la más triste, en la más profunda desesperación. Hace ya varios meses, bueno, desde el año pasado para ser exactos, empecé a notar cambios en mi esposo. Cada vez más distante, cada vez más alejado de mí a pesar de estar juntos. De verdad sabía que se hubiera ido ya de mi lado de no ser porque estaba embarazada, pero el amor se le había terminado. Y claro, nunca me lo diría, nunca me abandonaría, pero yo lo sabía, y eso era aún peor. Empecé a ser distante con él, como si eso fuera a remediarlo, y sé que me puse insoportable, que además de que ya no me amaba como antes, tenía ahora que soportar que fuera grosera con él, que le pidiera que se largara. Era como mi mecanismo de defensa, quiero creer. Fue un tiempo terrible hasta que una noche por fin me contestó. Él nunca discutía conmigo. No quería que el bebé escuchara, me decía, pero esa vez lo llevé al límite. Lo llamé cobarde por no atreverse a responder, por no decirme simplemente que ya no me amaba como antes. Y me respondió. Me dijo todo lo que ya sabía, que no sentía lo mismo, que lo lamentaba, que no me iba a dejar, que no me preocupara por eso, pero perdí el control. Dije cosas de las que me arrepiento. Dije cosas que nunca debí decir, y en este momento de mi vida hice caso de los consejos de una amiga, algo que no quiero que nadie más llegue a aceptar. Y les voy a decir por qué. Mi amiga, a quien conozco desde la secundaria, de quien no diré su nombre y que sé que escucha también relatos de la noche, estaba muy metida en cosas de brujería. Estaba aprendiendo. Cuando supo de mi situación me dijo que podía ayudarme, que podía regresarme todo su amor,
todo el amor de mi marido como antes, como cuando todo inició, pero tenía que intentar algo. Teníamos que intentar pedir un favor a uno de los muertos con los que ella estaba trabajando. Voy a compartirte a ti, Uriel, todo el ritual paso a paso, y tú decides si es algo que quieras o no contar, pero quiero mostrarte que existe. Lo hicimos. Conseguimos todo, absolutamente todo. Y así como estaba embarazada, estuvimos aquella noche en un panteón. El guardia ya sabe quiénes van a trabajar, entre comillas, y les deja pasar. Lo que sucedió esa noche fue lo más aterrador que había vivido hasta entonces, pero lo que estaba por venir era peor. Mi marido comenzó a estar conmigo todo el tiempo. A veces incluso dejaba de ir a trabajar para quedarse aquí conmigo. El bebé nació hace poco con toda la salud que pude haber deseado, pero mi esposo ya no es el mismo. Siempre está callado. Ya no ve a sus amigos, ya no ve a su familia. Parece que ya no está aquí. Por las noches me despierta su voz. Lo escucho. Escucho que habla con alguien. Me he despertado y, sin que se dé cuenta, lo veo, sentado en la orilla de la cama, hablando con alguien en la esquina del cuarto. Ahí no me he atrevido a ver. Fui de regreso con mi amiga. Me confesó que era la primera vez que hacía algo como eso, y ese estúpido ritual no fue lo único que hizo mal después de eso. Cada muerto al que le había pedido algo, ahora estaba en su casa. Excepto, al parecer, uno, el nuestro, que ahora de alguna forma es dueño de mi esposo. Cada vez es más visible, cada vez más presente, y mi esposo cada vez más y más ausente de todo. Voy a intentar algo pronto, algo diferente. Le pido todo a Dios. En sus manos lo dejo. Espero que funcione y él vuelva a ser el mismo, aunque después de eso se tenga que ir, aunque no sea para mí. Me salí de la habitación para escribir esto, para que no lo vea, y justo en este momento lo estoy escuchando hablar con alguien. Creo que esta vez escucho la voz que le responde. Ahora quiero contarles, comunidad, una historia que me compartió un taxista recientemente, de la que ya les hablé en Twitter, donde como en todas partes me pueden encontrar como Upolch. Esta es la historia. Tomé un viaje ya cansado en la madrugada, en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, donde trabajo. Hay noches como esa en la que la comodidad de mi taxi nuevo me hacen casi dormirme en tramos largos. Ni siquiera múltiples cafés me ayudan, así que intento hacerle la plática a los pasajeros. En este viaje del que les voy a hablar, no fue necesario buscar esa charla, porque ellos, desde que se subieron y me pidieron llevarlos a la central de autobuses del norte, no dejaban de decirme lo apresurados que iban, lo tarde que habían llegado. Su vuelo internacional se retrasó, y menos mal que llevaban sus pasaportes mexicanos y se ahorraron tiempo en la aduana. No dejaban de ver el reloj, y cuando estábamos a punto de llegar a la central, me preguntaron por cuánto los podría llevar yo hasta Ixmiquilpan, un pueblo del estado de Hidalgo. Pensé en los balnearios que hay en ese lugar, y les dije que si era por esa zona les podría dar un precio, pero si tenía que adentrarme más allá, probablemente subiría bastante. No conocía la zona y era peligroso. Me dijeron que el dinero no era problema, que me darían lo que pedía más 500 pesos de propina, poco más de $25. Yo acepté. No era raro que salieran viajes de ese tipo y quizás así podría irme a dormir después de ese viaje. Así que emprendimos el camino. Salimos de la ciudad y ellos me fueron contando que iban a una reunión con alguien muy importante y que temían llegar tarde. Aceleré para llegar a tiempo a su cita. No me pregunté qué podrían ir a hacer de madrugada allá, solo apresuré el paso. Llegamos a Ixmiquilpan y pasamos los balnearios. Pasamos el pueblo y luego me pidieron dirigirme a una de las montañas. No sabía cuánto faltaba y antes de salir hacia allá, donde no parecía haber mucho más que aquel camino desolado, les pregunté si podíamos llegar a esa última gasolinera en el camino. Me dijeron que no,
que prefería no perder tiempo, que llegara de vuelta. Bueno, pensé, han sido muy amables hasta ahora, está bien, y seguí mi camino subiendo hacia aquella montaña. Tomé por momentos terracería. Seguí subiendo hasta llegar a una casa enorme, grandísima, que no imaginé que podría estar ahí. Ese era su destino. Me estacioné afuera y vi hacia adentro de la propiedad. Había muchos autos nuevos, lujosos. Me bajé para sacar las maletas de la cajuela y al hacerlo, alcancé a escuchar algo en el silencio de la noche, algo que nunca pensé escuchar en un lugar así. Cánticos. Una especie de cánticos que parecían religiosos y que supuse que eran de alguna fiesta patronal, que estaban celebrando algún santo. No sería extraño en lugares como ese. Se bajaron, me pagaron y entraron a aquel lugar sin perder más tiempo. Yo bajé la montaña deprisa. Me urgía llegar a la gasolinera. Desde que iba subiendo ya me marcaba vacío el indicador. Lo último que quería era quedarme ahí, en esa montaña, lejos de todo. Con el puro olor alcancé a llegar a la gasolinera. El despachador se acercó sonriente a saludarme. Ya empezaron los brujos, ¿verdad? Por un momento me confundí. No sabía a qué se refería. Solo sonreí y le pregunté que cuáles brujos. Los que llevaba. Los fue a dejar allá en la casa de la montaña, en la casota, ¿no? Le respondí que sí, pero que no creía que mis pasajeros fueran brujos, que la verdad no creía en esas cosas. No pude evitar reírme burlándome un poco de aquella acusación que parecía ridícula. Al despachador, sin embargo, se le borró la sonrisa y mirando su reloj me dijo: «No me cree, ¿verdad? Espérese aquí un ratito, 20 minutos, a ver si sigue sin creer». Yo estaba cansado. Ese era probablemente mi último viaje. Pensé que no me vendrían mal unos minutos de descanso antes de regresar a Ciudad de México. Le dije que estaba bien y me estacioné frente a las mangueras de aire. Por suerte me quedaba algo de café en mi termo y me lo bebí mientras escuchaba música. El despachador tocando la ventana me asustó de repente. Su cara se veía emocionada. Me dijo que saliera rápido, que fuera a ver. El frío era intenso en esa madrugada. Lo seguí apenas unos pasos del otro lado de las bombas de gasolina y desde ahí me señaló hacia el cerro. «Mire, mire». Primero no sabía bien a qué se refería y pensé que estaba buscando algo borroso, algo como lo que todo mundo cuenta que ve, pero no. En un momento pude verlas, completamente claras. Bolas de fuego que volaban como si tuvieran control, y dando vueltas fueron bajando de lo más alto de la montaña, y al parecer llegaron cerca de donde estaba aquella casona, donde había dejado a mis pasajeros. No podía creer la tranquilidad con la que el despachador las veía. Le pregunté si no le daban miedo y me dijo que no. «Estoy protegido, patrón», me dijo mientras sacaba de entre su uniforme algo que traía colgado en el pecho. Pero yo no, pensé, y a toda prisa me dirigí a mi taxi para tomar el camino de vuelta. Un poco más adelante venía despacio hacia mí una camioneta tipo Suburban, de esas enormes, color negro. Al toparse de frente conmigo se puso en diagonal, obligándome a detenerme. Me frené por completo y apagué las luces. Quería que vieran que se trataba de un taxi. Al parecer funcionó. El que manejaba me hizo una seña con la mano y siguió su camino hacia la montaña. Yo aceleré a todo lo que daba mi taxi para salir de Ixmiquilpan. Al tomar la carretera por fin pude volver a respirar. Algo me llamaba a voltear hacia el monte, hacia las montañas, pero no me atreví. No sé cómo, pero manejé con la vista clavada al frente el resto del camino. Me han pasado muchas cosas siendo taxista, y algunas podrían ser incluso más difíciles de explicar que esto, pero hay algo de lo que sucedió aquella noche, que sigue haciendo que esa sea la experiencia más aterradora de mi vida. Quiero compartir con ustedes algo que solo saben mi mamá y mi novia. Ni a mi papá ni a mis hermanos se los he contado. Me da miedo. Creo que se van a burlar, que no me van a creer, que antes que intentar comprender se van a abocar a buscar explicaciones y seguramente a pensar que pude haber hecho algo mejor al respecto. Y no, en esto no quiero que se metan.
Bastante tengo yo con revivirlo cada noche, con seguir soñando al respecto, con esa carretera, con esa figura volando frente a mí. En diciembre tuve mucho trabajo. Vivo en Querétaro, pero por lo que hago me paso la mitad del tiempo en la carretera. Voy a Guanajuato, a Michoacán, a Ciudad de México, al Estado, a Hidalgo, y a veces más lejos. Ya conozco como la palma de mi mano las carreteras de esta zona del país. Estuve haciendo algunos viajes de trabajo hasta el 24 de diciembre. En casa me esperaban desde las 3 de la tarde, hora en la cual nos juntamos todos en casa de mis papás. Yo les dije que intentaría terminar todos los pendientes aunque llegara tarde. A las 4 estaba listo para volver, pero me llamaron para un último pedido. Revisando lo que llevaba en la camioneta del trabajo, me di cuenta que lo podía surtir. Era en San Miguel de Allende, Guanajuato. No estaba lejos de ahí. Podía ir y volver a tiempo para la cena. Les confirmé que iba y puse una lista de canciones navideñas y emprendí el camino hasta allá. Iba pensando en llegar con una señora que cocina riquísimo a las afueras de San Miguel, pero luego dudé que fuera a tener su puesto abierto un 24 de diciembre. Para nosotros los mexicanos creo que es más importante que la misma Navidad. La noche del 24 es cuando todos nos reunimos, cenamos en familia, y los niños intentan permanecer despiertos hasta las 12 de la noche para abrir los regalos. Para mí, además, es una fecha importante, la que más espero en el año, así que manejaba a buena velocidad pero sin arriesgarme. Una vida de manejar en carreteras me ha enseñado que uno ahorra más tiempo si maneja con precaución. Me ha tocado ver cientos de accidentes, decenas de estos mortales, de gente que piensa que puede controlar un auto a 140 kilómetros por hora, que no importan las estadísticas, pues a ellos no les va a pasar nada. Nadie maneja pensando que va a accidentarse cuando lleva consigo a toda su familia, pero he visto cosas horribles en la carretera, cosas que no quiero repetir. Dejé el pedido en San Miguel. Estaba por volver cuando la persona a la que le llevé el pedido me invitó a cenar. Le dije que no, que me esperaban en casa y que quería llegar a tiempo. Era una noche en la que lo que más quería era estar rodeado de mi familia, pero no como todas las Navidades. Era extraño. Sentía como si esa fuera la última vez que lo iba a hacer. Tenía un miedo raro que nunca antes había sentido, como si el peligro estuviera cerca. Me apresuré a emprender el camino de vuelta. Pasé a una tienda por un café que me ayudara a despertar lo suficiente, a activar mis sentidos para estar alerta al camino. Salí de la ciudad. Llegué a un punto que quien haya ido a San Miguel de Allende desde Querétaro probablemente reconocerá. Con curvas. Un tramo del camino que tiene solo 2 carriles, uno en cada sentido. Ya era prácticamente de noche. Estaba por entrar a una curva cuando vi, al otro extremo, unos faros altos, como de un tráiler, un camión de carga, detenido. Me hizo cambio de luces, como si hubiera una emergencia y me avisara. Así que me frené. Prácticamente al entrar a la curva me detuve. El camión no dejaba de cambiar sus luces. La música navideña que llevaba se cayó de repente. Todo fue silencio. No sé si mi camioneta se apagó o simplemente dejé de escucharla. El camión frente a mí no dejaba de hacer cambios de luces. Y entonces lo hice yo, para responderle. Yo estaba en un punto más alto. La curva hacia el camión descendía. Cuando hice el cambio, con las luces altas, alcancé a ver algo. Una figura a unos 4 metros de la carretera. Bajé las luces inmediatamente. Lo que vi me asustó porque, aunque era solo la parte de abajo de algo, pude ver que eran unos pies, completamente negros, pero parecían unos pies humanos. El camión seguía cambiando sus luces. Yo puse las mías altas otra vez y las dejé, y el camión seguía haciendo su cambio. No pasaba ni un auto más, pero en ese momento no podía pensar en nada. Busqué detrás de mi asiento una linterna. Bajé de la camioneta. Con las luces de mi camioneta podía ver esos pies que parecían colgar a unos metros del camino.
Cada que el camión ponía sus luces altas, lograba ver un poco más, como a la mitad de esas piernas. Tomé mi linterna, las manos me temblaban. Comencé a iluminar, a subir por las piernas lentamente. Me apresuré a emprender el camino de vuelta. Pasé una tienda por un café que me ayudara a despertar lo suficiente, a activar mis sentidos para estar alerta al camino. Estaba por entrar a una curva, un tramo que tiene solo 2 carriles, uno en cada sentido. Esto ya había pasado. Esto ya lo había vivido. Antes de llegar a esa curva, sabía que iba a haber un camión detenido al final de esta, haciéndome cambio de luces. Entré a la curva y me detuve. Hice cambio de luces también. Sabía que ahí, arriba, iba a haber unos pies negros que parecían flotar sobre la carretera. ¿Estaba dormido? Me pellizqué. Volví el volante con fuerza. Estaba despierto. Estaba completamente despierto. Pero ¿cómo diablos acababa de vivir eso 2 veces? Me detuve por completo. Busqué la lámpara detrás de mi asiento, pero no estaba. Me di cuenta de que estaba en el asiento del copiloto, como si ya lo hubiera sacado. Bajé de la camioneta. Dejé las luces altas. Con mucho miedo empecé a iluminar aquella figura. La pude ver completa. Tenía alas, unas alas enormes, como si fuera un ángel. Salí de la ciudad. Llegué a un punto que quien haya ido a San Miguel de Allende desde Querétaro probablemente reconozca. Unas curvas, un tramo del camino que tiene solo 2 carriles, uno en cada sentido. Me frené en la curva. Enfrente había un camión haciendo cambio de luces. No lo podía ver, pero sabía que había algo horrible allá arriba. Un ser alado, negro por completo, un negro que no era normal, como si reuniera toda la oscuridad a su alrededor. Su silueta, aunque estaba de espaldas a mí, aunque miraba hacia el camión, parecía ser la de un ángel. De repente volví a escuchar el motor. Miré a mi alrededor. La linterna seguía en el asiento de al lado. El camión al frente empezó a avanzar hacia mí. Yo también continué la marcha, pero muy despacio, a vueltas de rueda. Cuando nos encontramos, casi nos detenemos los dos, como si supiéramos que habíamos vivido algo inexplicable juntos. Era un camión como de mudanza, de los pequeños, apenas un poco más grande que mi camioneta. La cara del chofer, esa cara, nunca la voy a olvidar. Estaba completamente pálida. Su mirada era de horror, y sin decir nada solo me mostró su celular, como diciéndome que viera el mío. Ninguno de los dos se detuvo. Yo seguí avanzando, y avancé un buen tramo hasta que vi casas, hasta que me pude detener al lado de la carretera con algo de seguridad. Sentía que esa cosa volaba sobre mí, pero creo que solo era mi miedo. Parecía que no había nadie allá afuera, que todo el mundo estaba en casa, feliz al lado de su familia. Solo algunos desafortunados como yo teníamos que estar fuera, pero mi teléfono, cuando lo vi no podía creerlo. 45 llamadas perdidas, mensajes de toda mi familia, todo mundo preocupado por mí. Eran las 11 de la noche. Y yo no sabía de qué se trataba nada de eso. Recuerdo que le llamé muy enojado a mi novia y le dije que dejaran de hacerme eso, que sabía que todo era una broma, y por un buen rato quise pensar que todo, de alguna forma, era algo que intentaban hacerme creer, pero en realidad no tenía sentido. Y empecé a llorar, en el teléfono, con ella al otro lado de la línea. Me pidió que fuera a la casa, por favor. Me dijo que me estaban esperando y ella empezó a llorar también. Llegué a la casa cuando mis sobrinos abrían sus regalos. Solo mi mamá y mi novia se acercaron a mí. Estaba hirviendo en fiebre. Mi mamá dijo que tenía casi 40 grados de temperatura, o al menos eso marcaba el termómetro. Y yo no podía reaccionar. Veía a mi familia, pero no me sentía ahí.
Cerraba los ojos y me veía de nuevo en aquel lugar solitario en medio de la carretera. Veía el camión frente a mí, cambiándome las luces, haciéndome una señal para que viera yo también a eso que flotaba sobre el camino, entre nosotros. Sentía que en cualquier momento me iba a dar cuenta de que seguía ahí, de que no había vuelto a casa, de que todo eso era un sueño. Y apenas, aunque no me crean, apenas me estoy convenciendo de que esto que estoy viviendo es real, que estoy aquí. Había escuchado historias parecidas, pero nada, de verdad, nada se compara con el horror de vivirlo. Y es obvio, lo sé, la gente que pueda escuchar mi historia creerá que estoy mintiendo, que estoy loco, que me emborraché aunque ni siquiera tomo, o yo qué sé, algo parecido. Ya pasaron meses desde entonces y me sigue doliendo la cabeza continuamente. Me duele sobre todo cuando llego a pasar por ese lugar, más de noche, aunque ya no voy solo, siempre con mi papá. Le he tenido que pedir que maneje ese tramo sin poder explicarle por qué. Pero hay algo que me da más miedo. Mi mamá y mi novia me dijeron algo semanas después de Navidad. No habían querido compartirlo porque me seguían viendo muy mal, pero cuando empecé a recuperarme se animaron a hacerlo. Una de las tantas veces que intentaron comunicarse conmigo aquella noche, contesté. O al menos aparecía como si yo hubiera contestado. En el teléfono, de mi lado de la línea, se escuchaba algo muy extraño. Mi mamá sostenía confundida el teléfono y mi novia grabó con el suyo aquella voz, aquel sonido que parecía venir desde mi lado. Por primera vez voy a atreverme a compartirlo. Quiero que sea con ustedes. Gracias por creer, si hay alguna persona allá afuera que lo haga. Y gracias por continuar aquí. Después de pensarlo un poco, hemos decidido que sí vamos a compartir ese sonido, esa grabación que nos enviaron, y lo haremos al final de este episodio, para que solo la gente que realmente quiere escucharlo lo haga y los demás, las demás que no quieran hacerlo, puedan continuar sin ninguna preocupación el resto de este episodio. Nunca había tenido experiencias paranormales en mi vida, y así era muy feliz, debo decir. Les cuento algo que pasó en 2021, cuando conseguí mi primer trabajo real, el primero que tenía que ver con mi carrera. Después de un año de graduado se atravesó la pandemia y yo tuve que continuar trabajando en un supermercado, pero a mediados de 2021 por fin conseguí un empleo en Ciudad de México. Yo soy del estado y me parecía muy difícil hacer varias horas de camino todos los días para llegar a la zona de Reforma, donde iba a trabajar. Así que busqué habitaciones baratas por la zona, en lo que encontraba un departamento. Renté un cuartito en una casa de huéspedes, que más bien parecía una vecindad. Tenía un patio central y habitaciones alrededor y en el segundo piso. Creo que varias de las habitaciones en realidad eran departamentos donde vivían familias, pero los dueños intentaban convertirlo en pequeños estudios de corta estancia, en este caso como para mí, que pagaba mi alojamiento por semana. Estuve ahí un mes, y las 3 primeras semanas las pasé con toda tranquilidad. Casi no se veía gente. Recuerdo que había una familia al fondo, y una señora con su hija adolescente vivían en la primera vivienda al entrar, que de hecho eran como las administradoras no oficiales del lugar, pero nadie más. O quizás yo llegaba muy tarde y me iba muy temprano, pero nunca veía a nadie. Cuando tenía 3 semanas ahí, por fin platicaba yo un poco más con mis compañeros de trabajo, y 2 chicas y un muchacho me invitaron a comer. Ellos 3 siempre se juntaban, ya los había visto, pero nunca me habían invitado a mí. Pero ese día lo hicieron y nos llevamos súper bien, tanto que me invitaron a una reunión que tendrían después del trabajo en la casa de un amigo de ellas, en la colonia Roma. No estaba lejos de ahí, y tampoco de donde me estaba quedando. Calculé que al salir de la reunión me podría ir caminando y terminé por aceptar, aunque era jueves, pero prometieron que no tomaríamos mucho. Era una reunión tranquila, y la verdad es que yo estaba deseoso de poder convivir con gente, de hacer amigos en la ciudad. Al salir del trabajo caminamos hasta allá, hasta la colonia Roma, que me encanta. Nos apuramos porque comenzaba a llover y apenas llegamos se soltó afuera una tormenta terrible.
un viento que parecía que iba a derribar los árboles que chocaban en la ventana del departamento donde estábamos. Se puso tan feo el clima que nadie más llegó. Solo estábamos nosotros con el chico del lugar y su novia. Empezaron a llegarle mensajes cancelando, pero nosotros ya no nos podíamos ir, aunque lo hubiéramos deseado. La tormenta que estaba cayendo no nos dejaría salir ni a tomar un taxi. La novia del chico sugirió algo entonces, que jugáramos a algo divertido. Se fue a su cuarto y regresó con una caja que yo asumí se trataría de un simple juego de mesa, pero no. Era una tabla ouija, muy vieja, de una madera bastante gruesa. Se veía muy fuerte, muy firme. No se parecía para nada a las otras con las que llegué a jugar. Yo no había tenido experiencias fuertes, pero tampoco tuve buenas experiencias jugando a la ouija. Pero como todos estaban tan emocionados, no me pude negar. Me dio pena ser el único que dijera que no, y aunque me abstuve de hacer preguntas, jugué. Jugué yo también. Era muy extraño. Lo que sea que contestaba del otro lado, lo hacía con mucha naturalidad, como si nos conociera a todos. La chica que llevaba la sesión lo hacía igual, y hasta que tomamos un descanso me atreví a preguntarle si jugaba mucho, si ya conocía a este ente, a esta cosa, o a quien fuera con quien estábamos platicando. Me dijo que no, que de hecho era la primera vez que jugaba, sin que estuviera la dueña de la tabla. Cuando regresamos todos a jugar, puse las dos manos sobre el cursor. En cuanto lo toqué, se movió, para señalar que continuáramos, y todos empezaron a reír. Estaban seguros de que yo lo había hecho, pero les juro que yo no dije eso. Les juré a ellos que yo no lo estaba moviendo. Pero por supuesto que no me creyeron. Creo que esa fue la parte más aterradora de esa noche para mí. Que se haya movido el cursor cuando yo lo tenía entre mis manos. Nunca me había pasado eso, que se moviera tan claramente sin poder atribuirlo a alguien más. Eso es lo malo en este tipo de juegos. Alguien siempre piensa que uno de los demás está jugando y se confía por su presencia. Y quizás por eso pregunta cosas cada vez más arriesgadas, para ver qué le va a responder esa otra persona, para ver qué tan creativo es. Y así le preguntaron a la tabla si había más fantasmas en ese lugar, dado que era una casa bastante vieja. Dijo que sí, pero que estaban lejos en ese momento, que estaban asustados por su presencia. Le preguntamos si entonces esta cosa que nos estaba contestando, que asustaba a los demás fantasmas, era algo más, pero dijo que no, que simplemente era un fantasma muy, muy viejo, más viejo que en la misma ciudad. Cuando le pidieron una prueba que fuera más allá de la tabla, se escucharon truenos muy cercanos, muy fuertes, como si un rayo hubiera caído muy cerca de ahí. Hasta sacudieron la casa, pero al mismo tiempo la tormenta se calmó, y esa fue mi señal para poder decir que me tenía que ir. Una de las muchachas del trabajo también salió conmigo. Ya afuera me confesó que también había inventado un pretexto. Estaba tan muerta de miedo como yo. La acompañé hasta la estación del metro Insurgentes y luego caminé para mi casa. La lluvia volvió. Llegué completamente empapado. Esa noche, alguien en el departamento de arriba se la pasó caminando de un lado a otro, pisando muy fuerte como si quisiera molestarme. Sentía que me iba a enfermar y estaba tan cansado que no tuve fuerza para subir a pedirle que no hicieran tanto ruido. Además, hasta ese momento, nunca había escuchado a alguien allá arriba. Esa semana llovió mucho. Llovió todas las noches, y cada una de ellas volvió a escuchar esos pisotones, como si alguien muy pesado estuviera caminando allá arriba sin parar. La verdad es que era muy difícil dormir. Se escuchaban desde que llegaba hasta que amanecía. Mi última noche ahí, ya cansado porque no me dejaban descansar y porque al día siguiente tenía que irme muy temprano, tuve el valor para subir, y es que las pisadas estaban más violentas que de costumbre. Cansado, harto, me levanté dispuesto a hacer una reclamación. La verdad ya habían colmado mi paciencia. La vecindad se veía completamente oscura aquella noche.
como si se hubiera ido la luz en las áreas comunes. Fui a las escaleras, subí al segundo piso. Me acuerdo que no dejaba de llover. Antes de que llegara a la puerta a tocar, vi a una mujer allá adentro, detrás de unas cortinas muy delgadas, casi transparentes. Pero era tanta la oscuridad desde que salí, que mis ojos estaban totalmente acostumbrados a ella. Por eso vi cómo se acercó, cómo movió las cortinas para empezar a asomarse y... Eso ya no lo quise ver. Seguí caminando como si fuera a otro lugar y le di la vuelta al segundo piso para bajarme por el lado contrario. No dije nada. ¿Qué hacía una persona ahí, en ese departamento que parecía vacío, parada en medio de la nada, con todo apagado? Intenté dormirme así, aunque ella siguió pisando fuerte allá arriba durante un buen rato más. Por la mañana tomé mis pocas cosas y me despedí de la señora de la entrada. Salieron ella y su hija a desearme suerte. Les dejé mis llaves y les dije que todo había estado muy bien, pero que la última semana la señora de arriba se había puesto verdaderamente insoportable. La chica, la hija, empezó a mover las manos como con nerviosismo, con una especie de emoción extraña, y le dijo a su mamá: ¿Ves? Te lo dije. Te dije que había algo raro. ¿Cuál señora?, me preguntó la mamá. Allá arriba ahorita no vive nadie. Son los departamentos que están remodelando. Le dije que no, que pisaban fuerte todas las noches, que toda esa última semana la había sufrido, que lo había escuchado con toda claridad y que incluso había visto a alguien allá adentro la noche anterior. La señora se metió para buscar algo. Luego regresó y me mostró las únicas 2 llaves de ese lugar. Ella las tenía. Nadie más podía entrar ahí. Su hija me dijo que aquella noche que yo llegué empapado, ella estaba cerca de la ventana de su vivienda, haciendo tarea con las luces apagadas, solo con su computadora prendida. Dijo que le llamó la atención que me vio llegar con alguien, con una señora que caminaba detrás de mí, muy cerca, pero que cuando yo entré a mi departamento, la señora solo se quedó en la puerta. Luego se dirigió a las escaleras, subió, y ahí ella la perdió de vista. Su mamá, claro, no le había creído nada, y la verdad es que en ese momento tampoco parecía estar muy convencida de lo que yo le estaba diciendo. Solo me dijo que iba a investigar y me deseó que me fuera bien. Evidentemente no creo que lo haya hecho. Ya nunca regresé a ese lugar. No supe si algo se quedó ahí. Por suerte nadie llegará a vivir ahí permanentemente. Y yo estoy tranquilo. Nada extraño ha pasado en el lugar donde vivo desde entonces. Pero claro, yo saqué la misma conclusión que ustedes probablemente hicieron en su cabeza. Es demasiada casualidad que todo haya empezado aquella noche en que jugamos a la Ouija. Ahora que el volcán Popocatépetl está tan activo y tan en las noticias, quiero compartir una horrible experiencia que tuvimos por ahí hace no mucho tiempo. De hecho, les puedo asegurar que ahí en el volcán hay algo. No sé si paranormal, no sé si extraterrestre, pero hay algo que va más allá de nuestro entendimiento. Estuve saliendo con un muchacho que era súper fanático de ir a acampar. En serio, de esos que esperan toda la semana para poder escapar el fin a algún lugar en la naturaleza. Todos sus amigos son de ese estilo, les gusta lo mismo, pero hay uno en particular que nunca me cayó nada bien. Era muy hippie, muy raro, y él nos invitó a acampar muy cerca del Popo, donde se supone que ya nadie puede ir. El chico con el que salía, le llamaré Juan, pero no diré su nombre por razones que ya entenderán. Ya había ido en ocasiones, pero yo no. Y debo confesar que en aquel momento me pareció una aventura. Les dije que sí, que aceptaba, y planeamos todo para ir. Dejamos el carro en una casita. Ya ni siquiera era un pueblo. Era una casita perdida en el monte donde un viejito que ya conocía al amigo de Juan le hacía el favor de cuidar su vehículo por una módica cantidad. Él me puso muy incómoda, no por nada malo, sino porque aunque íbamos 3 personas,
Aquel viejito desde el primer momento se dirigió solamente a mí. Cuando se alejaron los chicos para acomodar las cosas, no dejaba de preguntarme por qué iría yo a un lugar como ese, que no era adecuado para mí, que era peligroso. De verdad sentí que estaba intentando convencerme de que me fuera de ahí, de que me arrepintiera en ese momento y regresara por donde vine. Le dije que no se preocupara, que todo estaría bien, y me dijo que si me arrepentía, ahí estaría él, a cualquier hora, que no me sintiera mal si me daba miedo seguir, que ahí podría esperar a mis amigos. De verdad, todo muy raro, a pesar de las buenas intenciones. Y claro, aunque no vivía cerca de ahí, yo ya había escuchado muchas historias, leyendas sobre el volcán, desde las prehispánicas hasta las modernas que hablan de objetos voladores no identificados. Creo que fue el señor Jaime Maussan quien afirma que ahí hay una base extraterrestre. Y bueno, tal vez estoy mal, pero yo creo más en fantasmas porque los he visto que en vida en otros planetas, al menos la que visite la Tierra. Caminamos mucho tiempo desde ahí. Horas que se me hicieron larguísimas por lo cansado que era llevar tanto equipo a cuestas. El amigo de Juan se jactaba de cómo nadie se atrevía a acercarse tanto, de que no debíamos estar ahí. Lo decía y lo repetía tanto que pasó de ser una aventura a ponerme nerviosa. Nadie sabía que estábamos ahí. Si pasaba algo, nadie podría ayudarnos. Al fin, por fin llegamos al lugar donde pondríamos el campamento. La verdad es que en ese momento sentí que todo valía la pena. La vista del volcán era preciosa. Creo que nunca me había dado cuenta de la magnitud de su belleza real hasta ese momento. Montamos nuestro pequeño campamento en un claro rodeado de rocas que nos protegía de la vista de cualquier observador a lo lejos. Estábamos tan cansados que aunque dijimos que íbamos a preparar algo para cenar, en cuanto nos acostamos nos quedamos dormidos. ¡Ey! ¡Vete de aquí! ¡Váyanse de aquí! Me despertó la voz del amigo de Juan. Juan despertó junto a mí. Su amigo tenía un pequeño fuego prendido con café, pero él ya no estaba ahí. Escuchamos su voz gritándole a algo o a alguien a lo lejos. No lo podíamos ver. La oscuridad era total. Después de unos momentos por fin lo vimos acercarse. Nos dijo que lamentaba habernos despertado, pero que a veces sabía que alejarles de ahí, que se acercaban mucho a la gente. Me di cuenta de que Juan tampoco estaba entendiendo a qué se refería. Le preguntamos que qué era lo que se acercaba, y el tipo solo se rió. Me chocaba que se riera. Daba la impresión de que hacía años que no se lavaba los dientes. Nos preparó un poco de café y acepté. Nos dijo que sería bueno que estuviéramos despiertos un rato, por si volvían. Le preguntamos si había alguien ahí, si había otras personas, delincuentes, si estábamos en peligro. Nos dijo que no había ninguna persona cerca, pero no nos había respondido lo demás, así que volvimos a preguntarle si estábamos en peligro, y su respuesta sonó como una burla hacia nosotros. Estamos en un volcán activo. ¿Ustedes qué creen? Dormí muy mal toda la noche. Por la mañana, Juan me dijo que había visto algo muy raro en el cielo, pero que no me había querido despertar. Dijo que parecían bolas de fuego, como las brujas de las que tanto habla la gente. Le pregunté si de verdad se veían como las brujas, pero me dijo que en realidad nunca las había visto, pero que lo que vio esa noche eran bolas luminosas que parecían volar a muy poca distancia del suelo. Me dijo que mientras las veía, le quiso preguntar a su amigo de qué se trataba, pero se había ido a caminar. Se había alejado del campamento y lo escuchó hablar con algo a lo lejos. Empecé a arrepentirme de haber aceptado ir hasta allá con alguien tan raro, pero ya estábamos ahí. Ese día yo acompañaría a Juan a tomar unas fotos cerca de ahí y al día siguiente nos iríamos al amanecer. ¿Qué más podría pasar? Todo el día hizo mucho frío, más del que habíamos vaticinado. Apenas nos protegía lo que llevábamos. Pero al menos esa noche resultó despejada, muy luminosa. Todo ese día lo pasé como en un trance, deseando que acabara para dormir y poder volver.
Creo que en ese momento ya había decidido también que no quería volver a acampar con Juan. Probablemente que tampoco quería volver a verlo. Dicen que la mejor forma de conocer a alguien realmente es viajar con él. Yo añadiría acampando y sintiéndote en peligro también. Después de la cena, su amigo se fue a caminar. Juan dijo que iría al baño y se alejó. Pasaron los minutos. Pasó aproximadamente media hora y me empezó a parecer extraño. Decidí caminar un poco más para ver si los veía. No sé cuánto caminé, confiada de que podría encontrar el camino de vuelta, pero sé que me alejé mucho de nuestro campamento. Mucho. Después de lo que sentí como cientos de metros, llegué a un punto del que se podía ver una colina, un sendero que parecía subir hacia el cráter del volcán. Tenía un pasto muy alto que se movía con el mismo viento que me pegaba en la cara. Me la estaba congelando. De pronto escuché algo. Voces. Voces que no podría identificar como humanas. Era algo que nunca había escuchado antes y mis oídos parecían resistirse a reconocerlo. Vi una hilera de figuras, más de 10, siluetas que caminaban por aquel sendero subiendo. Me tiré al suelo y seguí observando. No pude identificarlas, solo se veían negras, muy negras, y parecían ser pequeñas. Parecían ser niños. Estuve a punto de gritar de no ser porque escuché que alguien me hablaba muy despacio, con un silbido como de pájaro. Volteé a mi izquierda. Un poco más abajo de donde yo estaba, el amigo de Juan estaba en el suelo también observando. Me hacía señas de que no hiciera ruido. Él estaba viendo con unos binoculares. Sonreía con esos dientes horribles reflejando la luz de la luna. Parecía estar extasiado. De pronto se levantó corriendo y me jaló. Me dijo que corriéramos al campamento y que no viera hacia atrás. Nunca había tenido tanto miedo como en ese momento, como en lo que corrimos. Al llegar, Juan estaba tomando café. Ni siquiera se había molestado en ir a buscarme. Su amigo apagó con tierra el fuego y nos metió a los tres en su casa de acampar. Esta apestaba a hierbas. En un solo movimiento la jaló hacia abajo y nos cubrió por completo mientras nos acostábamos. El techo de la casa nos cayó casi en la cara. Fue como si aquello se hubiera convertido en una cobija que nos cubriera, que nos escondiera. Nos dijo muy despacio que aguantáramos el olor, que eso nos iba a esconder. Nos exigió que guardáramos silencio. Hasta Juan, que no había visto lo mismo que yo, obedeció. No sé cómo explicarlo, pero se sentía el peligro. Supongo que así deben sentirse las presas cuando hay un depredador cerca. Supongo que nuestros instintos más básicos despiertan y nos dicen que es momento de sobrevivir, de defendernos. Pasaron los minutos y se escucharon voces a lo lejos otra vez, pero al mismo tiempo las sentíamos muy cerca de nosotros. El amigo de Juan nos dijo que no nos confiáramos, que estaban ahí, esperando por nosotros. Yo no me atrevía a hablar. La quijada me temblaba por el frío y por el miedo, pero estaba en medio de ellos dos y eso me hacía sentir un poco más segura. Después de largo rato escuchamos que algo se acercó a la otra casita. Algo pateó la tierra que echamos sobre la fogata. Movió la ollita del café. Luego escuchamos que jalaban la casa de campaña donde habíamos dormido Juan y yo, con todas nuestras cosas dentro. Algo se la llevó. El amigo de Juan me daba palmadas en la mano apenas perceptibles, creo que consciente de que necesitaba que me reafirmara que era mejor quedarnos ahí y no salir corriendo. Algo se acercó mucho a nosotros, demasiado. Podíamos sentirlo. Juan dijo que logró verlo por una rendija de la casa de campaña. Dijo que era algo muy negro, brillante, que no estaba seguro si tenía pelo que cubría todo su cuerpo o lo confundía a la luz de la luna. Dijo que era del tamaño de un niño. Pasó mucho tiempo, horas, hasta que el amigo de Juan dijo que durmiéramos, que creía que se habían ido, que él se quedaría despierto. Juan empezó a llorar.
a llorar de miedo. Primero despacio, pero luego muy fuerte. Su amigo y yo le pedíamos que se callara. Su amigo le decía que podían volver si lo escuchaban, pero Juan no nos hacía caso. Lloró y lloró hasta quedarse dormido. Por fin amaneció. Juan seguía temblando. Su amigo dijo que podíamos volver, que él lo haría después. Yo no entendía cómo pretendía quedarse ahí después de lo que habíamos vivido la noche anterior. Él mismo decía que nunca había tenido un encuentro tan cercano con ellos, aunque se negaba todavía a decirnos de qué. Le dije que yo me quería ir, pero no podía hacerme cargo de Juan. Estaba conmovido por el terror. Solo miraba al piso y temblaba. No podía hablar. Y después de pensarlo, dijo que tenía razón, que él nos acompañaría e intentaría regresar antes de que oscureciera. Y así por fin emprendimos el camino de vuelta. Ese día llovió desde muy temprano. Las nubes habían llegado de pronto en la madrugada. Sin embargo, avanzábamos y parecía que no lográbamos llegar. Era imposible, pero se sentía como si estuviéramos dando vueltas. Juan ya estaba insoportable, solo llorando, y yo me comenzaba a desesperar. Incluso el amigo de Juan se veía preocupado. Sé que nunca había experimentado algo así. Lo que me hacía sentir desconfianza es que, aunque el miedo era palpable en él, parecía disfrutarlo, como si esas experiencias fueran su motivación. A lo lejos vimos a alguien que nos hacía señas, pero muy a lo lejos. Apenas se distinguía que era una persona. Lo siguiente, no sé cómo explicarlo. Parecía que nos acercábamos a él, pero llegábamos a una colina o a un árbol, y de nuevo, lo volvíamos a ver muy lejos. Aunque parecía hacernos señas desde exactamente el mismo lugar, era como si nos alejaran de él. Al fin pudimos acercarnos. A unos 50 metros reconocí que se trataba del viejito. Aún faltaba para llegar a su casa, pero dijo que había salido a buscarnos. No dijo por qué. Casi corrimos a su casa siguiéndolo. Al llegar, el amigo de Juan nos dijo que nos lleváramos su coche, que lo alcanzaría un amigo pronto y regresaría con él. Pero ya se había hecho de noche. Se quedaría a dormir en la casa del viejito. Juan seguía en calidad de bulto. Me dio miedo saber que tendría que manejar yo porque no sé hacerlo bien, pero después de lo que había vivido allá arriba, lo único que quería era regresar. Cuando nos acomodábamos para irnos, el viejito me dio instrucciones. Me dijo que a lo mejor nos seguían un poco más. Le pregunté a qué se refería y solo me dijo que cuando veníamos del volcán, cuando nos hacía señas, no veníamos solos y que no nos querían dejar ir. Me dio un escalofrío que hasta él notó. Me dijo que me encomendara a la Virgencita o a cualquier cosa en la que yo creyera mucho, que no me preocupara, que iba a llegar con bien. Por el retrovisor lo vi a él y al amigo de Juan quedarse en aquella casita en medio de la nada, iluminada por un foquito nada más. Juan se quedó dormido. No sirvió ni para ayudarme a encontrar la ruta que nos habían señalado. Evidentemente no volví a verlo. Hablamos solo por mensaje un par de veces más. Tampoco supe más de su amigo, de quien no diré su nombre porque es muy conocido entre la gente que se dedica a explorar la naturaleza, sobre todo en esa zona. No tiene redes sociales. Y solo me hubiera gustado preguntarle una vez más de qué se trataba. Espíritus, duendes, criaturas de la naturaleza, extraterrestres, dioses antiguos. No lo sé. Lo he pensado todo. Lo he imaginado todo. Podría preguntarle a ese viejito porque sé, o creo que sé cómo llegar a su casa, pero no hay forma de que me vuelva a acercar tanto al volcán. Quiero compartirles una historia muy pequeña, algo que en noches de lluvia tan fuerte como esta aún recuerdo. Tiene que ver con una frase que nos decía mi abuela allá en el rancho. Nunca reces en medio de una tormenta.
Ella era muy religiosa y nunca nos explicó la razón de aquella advertencia. Sin embargo, creo que la descubrimos nosotros, mis primos y yo, cuando visitamos la casa de la abuela, años después de que ella había muerto. Estábamos pequeños los 6. El más chico habría tenido unos 9 años y yo, que era el mayor, apenas 13. Era la primera vez que nos reuníamos todos desde que ella ya no estaba. Cuando murió, todos nos fuimos del pueblo. Nuestros papás andaban unos trabajando y otros ayudando en la iglesia para las fiestas del pueblo, la razón por la que estábamos ahí. Y mis primos y yo nos quedamos jugando ahí, en la casa de la abuela. De repente se soltó una lluvia intensa, terrible, que nos hizo correr a refugiarnos dentro de la casa, aunque no había luz porque estaba deshabitada. Prendimos velas. Se hizo tarde y una de mis primas comenzó a rezar, como acostumbraba cada tarde. Por alguna razón, mi primo, el más chiquito, le dijo lo que siempre decía la abuela: nunca reces en medio de una tormenta. Mi prima se rió. Le dijo que él no era la abuelita. Ni siquiera sabes por qué lo decía. Él le respondió que siguiera entonces, pero que no sabía quién podía estar escuchando. Mi prima siguió rezando y yo me acomodé cerca de la ventana para ver cuando alguien viniera. Y en eso vi a lo lejos, entre el campo que nos separaba del monte, una figura caminando hacia nosotros. Parecía una mujer, vestida de negro, empapada por la lluvia. Estaba tan lejos que no alcanzaba a verle la cara. Hay alguien afuera. Viene del monte, les dije. Todos se acercaron a ver. Mi prima dejó de rezar. La mujer se detuvo en medio de aquel terreno que antes fue un maizal. Claro que no, no es nada. Esos son espantapájaros, dijo mi prima y se fue. Los demás siguieron ahí viendo por la ventana junto a mí. Mi prima comenzó a rezar de nueva cuenta y la mujer continuó caminando hacia nosotros. Mis primos más pequeños gritaron. Le pedí a mi prima que dejara de rezar por un momento. Lo hizo. La mujer se detuvo. Todos nos volteamos a ver. Le dije a mi prima que se acercara. Le dije que viera por la ventana, que eso de allá afuera no era un espantapájaros. Reza. Reza por un momento, pero no te vayas de aquí. No dejes de ver por la ventana. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú. Mi prima se dio cuenta de que mientras estaba rezando, mientras dijo aquella frase, la mujer avanzó para detenerse en el momento exacto en el que ella volvió a guardar silencio. La lluvia se volvió tan intensa que ya no nos dejaba ver a aquella mujer en medio del campo, aquella mujer sin rostro. Mi prima guardó silencio el resto de la noche. No le dijimos nada a nuestros papás, al menos no que yo sepa. No sabíamos si despertaríamos algún miedo de su infancia. Por suerte ninguno de nosotros vivía ahí, y la noche siguiente ya estábamos todos de vuelta en nuestras casas. No sé cuándo voy a volver al pueblo, pero créanme, sé que no podré evitar mirar por la ventana en noches de tormenta como esta. ¿Está lloviendo donde vives? ¿Te animarías a mirar por ella? Quizás esto es una leyenda local, pero ¿por qué no lo pones a prueba? Quizás pase algo si rezas en este momento. Quizás rezar es lo único que nos queda. Hola comunidad, mi esposo y yo somos seguidores del canal. Nunca nos perdemos ninguno de sus videos. Esperamos que pronto podamos compartir con ustedes más anécdotas de los eventos paranormales que hemos experimentado. Lo que hoy voy a contarles ocurrió hace mucho tiempo, cuando yo tenía unos 10 u 11 años. Yo soy originaria del estado de Baja California. Nací y crecí en una comunidad muy pequeña, en un pueblito escondido entre el monte. De niña vivía con mi familia en una casita de 2 recámaras, la de mis padres y la de mis hermanos. Algunas veces yo me quedaba a pasar la noche en la habitación de mis papás, pero normalmente dormía en la sala. Mis hermanos, como muchas personas del pueblo, decidieron irse a trabajar a Estados Unidos. A pesar de que su habitación se había desocupado, yo no quería utilizarla. Desde muy pequeña me daba miedo estar ahí. Además, el vacío que ellos habían dejado me causaba una profunda tristeza.
Una noche como tantas, decidí quedarme a dormir en la sala. Me desperté cerca de las 2 o 3 de la mañana. Me levanté para tomar un vaso de agua. Cuando estaba en la cocina, escuché cómo tocaban la puerta. En la esquina del ventanal, alcancé a mirar a mi prima asomándose entre las cortinas. Ella vivía solo a una calle de distancia. Yo no entendía qué estaba haciendo afuera de mi casa a esa hora, pero volvió a tocar a la puerta. Dejé el vaso de agua en la mesa y me acerqué al ventanal. Recorrí la cortina para poder ver mejor y asegurarme de que en verdad fuera ella. «Ábreme, prima», me dijo. «Ándale, ábreme». Le pregunté qué pasaba, pero no me respondió. Solamente me repetía que le abriera. Ella estaba como muy nerviosa y comenzó a reírse. «Ábreme», me dijo, mientras apuntaba a la puerta. ¿Estás bien? ¿Le pasó algo a mi tía?, le pregunté. Pero por más que lo intentaba, no lograba que me dijera qué estaba pasando. Comenzó a tocar cada vez más fuerte. Se estaba desesperando. Fui a buscar las llaves para abrirle. Cuando me acerqué a la puerta sentí mucho miedo. Aunque había escuchado la voz de mi prima, sentía desconfianza de la persona que estaba frente a mí. Algo en mi interior me decía que no debía dejarla entrar. Levanté la mirada y a través del cristal vi cómo el rostro de mi prima se transformó. Se fue deformando hasta que solamente quedó una cara sin rasgos. Su piel estaba pálida, grisácea. Donde antes habían estado sus ojos, quedaron unos huecos negros muy profundos. Sus labios se extendieron. Abrió la boca y me sonrió. Tenía los dientes sucios y deformes. Su voz también había cambiado. «¿No me vas a abrir?», me preguntó. «Ábreme», me dijo mientras se reía, mostrándome esa sonrisa tan grotesca. «Prima, le voy a decir a mis tíos que no quisiste abrirme». Yo no sabía qué hacer. Me quedé paralizada del miedo. Me estaba costando trabajo hasta respirar. Intenté contenerme, pero no podía dejar de llorar. Solté las llaves y comencé a retroceder. Me alejé lo más que pude de la puerta, pero aún podía verla parada cerca del ventanal. Y esa cosa solamente soltó una carcajada y desapareció. Corrí a la habitación de mis padres y los desperté. Me preguntaron qué estaba pasando, pero no podía responderles. Tenía tanto miedo que no podía hablar. Tardaron un buen rato en tranquilizarme. Cuando les conté lo que había visto, ellos me dijeron que seguramente había sido solo un mal sueño, que me lo había imaginado. Yo les juré que lo que les estaba diciendo era completamente real. Para que yo me sintiera más segura, mi papá se levantó de la cama y fue a revisar. Yo le pedí que por favor no lo hiciera. Tenía miedo de que aquello siguiera rondando la casa. Pero él abrió la puerta. Salió. Se quedó unos minutos parado a la mitad de la calle. Y cuando volvió, me dijo que no había visto nada. Esa noche mis papás me pidieron que me quedara a dormir con ellos para que estuviera más tranquila, para que pudiera descansar. A los 21 años me fui a vivir a La Paz. Ahí entré a trabajar en una tienda naturista y esotérica. Poco a poco me hice amiga de uno de nuestros clientes. Él era un joven que se dedicaba a leer las cartas y a hacer limpias. En una ocasión le conté lo que me había pasado aquella noche cuando era niña. Él, a diferencia de los demás, me creyó. Eso que miraste son seres oscuros, muy malignos, me dijo. Pero no pueden entrar por sí solos. Necesitan que las personas les den permiso para entrar a sus casas. Gracias a Dios que no le abriste, me dijo. El recordar esta historia aún me llena de terror. A pesar de que los años han pasado, todavía me siento observada y vulnerable cuando estoy cerca de una ventana.
sigo teniendo miedo de lo que habita en la oscuridad. Escuché algo muy extraño venir de las habitaciones al fondo, pero Cintia ni siquiera se inmutó. ¿No escuchaste eso?, le pregunté asustado. De repente sus ojos se le abrieron mucho, como nunca los había visto. «Sí, lo escuchaste», me dijo sorprendida, para luego intentar salir corriendo de la casa, pero la alcancé. Le pregunté qué pasaba, qué tenía. Me dijo que había estado imaginando cosas. Al menos ella pensaba que las imaginaba. Particularmente una voz que salía de la habitación a la que no entraba, la habitación de mamá Candelaria. La primera vez que lo escuchó fue asomarse, pero vio algo horrible. Un Cristo de madera enorme que colgaba de una pared frente a la cama. Dijo que en la oscuridad creyó ver cómo volteaba la cara hacia ella, como si le hubiera llamado la atención que alguien abriera la puerta. Aquí la cuestión es que no es la primera vez que ella tiene algún tipo de alucinación, que ve cosas que no están ahí, pero para eso toma su medicamento. En ese momento quise ser la voz de la razón y decirle que seguramente todo tenía una explicación, que yo me dormiría con ella, en el piso, que no se preocupara por eso. Y la convencí. Finalmente confió en mí. Le presté mis audífonos con cancelación de ruido para que pusiera sonidos para dormir y se olvidara de lo de afuera, y yo acomodé una cobija y una almohada junto a la puerta, en el piso. No tardé mucho en dormirme. ¿Cintia? Escuché que alguien se levantó, pero me incorporé para ver a Cintia y seguía dormida. Alguien lloraba a lo lejos. Esta vez estaba seguro de lo que escuchaba. Empecé a temblar mucho, como nunca antes me había pasado. Salí del cuarto sin creer lo que estaba pasando. Todo estaba a oscuras y no me atreví a prender la luz. Caminé muy despacio, tomándome varios segundos para dar cada paso, hasta que llegué a la puerta, a la habitación de mamá Candelaria. Para mi sorpresa estaba entreabierta, y sin pensarlo, como poseído por mi curiosidad, me asomé. Algo en mí quiere pensar que yo también aluciné, que algo en esa casa, en ese perfume espantoso que estaba en el ambiente, nos hacía mal, ver cosas que no estaban ahí. Creí ver, y subrayo creí porque estaba muy oscuro, pero creí ver algo parado sobre la cama, con los brazos extendidos, en la posición de un Cristo. Parecía una persona desnuda. Sin hacer el más mínimo ruido, regresé al cuarto donde estaba Cintia. Pedí un taxi y cuando ya estaba fuera la desperté. Le dije que teníamos que salir de ahí. Pasamos la noche en mi casa. Por varios días Cintia cruzó la ciudad para ir a regar las plantas y alimentar a los pájaros todos los días, hasta que mamá Candelaria finalmente murió. Nadie sabía qué pasaría con esa casa, pero antes de que se hiciera algún pleito legal, la mamá de Cintia regaló entre los vecinos las plantas y los pájaros para que no se fueran a morir. Cerró la casa con llave y hasta ahora, según sé, sigue intacta. Nadie la ha reclamado. Nadie se ha metido. La situación sirvió para que al menos me empezara a hablar mi suegra. Me agradeció lo que hice por Cintia y ya puedo ir a su casa. Ya tenemos un noviazgo más normal. Pero hace poco, durante una cena, recordamos aquella casa. Recordamos aquellos días. Nosotros no le contamos que fui. Cintia no le contó lo que escuchó. Sin embargo, en algún momento de la charla, mi suegra le dijo que agradecía que ella hubiera podido pasar las noches ahí sin problema. A ella nunca le gustó la casa por algo muy particular, por algo que mamá Candelaria había traído desde muy lejos. Un Cristo de madera, casi tamaño natural,
con el que la señora estaba obsesionada. Al principio lo colocó en la sala, pero luego lo llevó a su cuarto. Hablaba con él, le rezaba más que a cualquier figura que hubiera tenido antes. Ahí mi suegra dijo algo que nunca voy a superar. Siempre me dio mala vibra. Era como si te mirara de verdad, como si te siguiera por todo el cuarto. Y van a decir que estoy loca, pero cuando la cuidé y tuve que pasar las noches ahí, casi podría jurarles que escuchaba a ese Cristo llorar. Casi podría jurar que ese Cristo llora por las noches. Hola Uriel, la historia que te voy a contar inicia en un pueblo costero llamado Mollendo, en el departamento de Arequipa, Perú. Tenía 14 años cuando ocurrió. Siempre tuve mucha sensibilidad con los temas paranormales, pero no me pasó nunca algo como esto. Todas las noches mi hermano menor y yo salíamos a jugar con los demás niños del barrio, a la pelota, a las escondidas, kiwi y todo lo que se jugaba en aquella época. Un día en la playa con mamá, mi hermano y yo conocimos a 2 chicas de nuestra ciudad natal. Nos hicimos amigos y quedamos en salir a jugar por la noche. Pero había un problema. Ellas vivían al otro lado del pueblo, que estaba separado por una quebrada con muy poca luz y hierba alta. Cuando les comentamos a mis amigos, la mayoría no dudó en cruzar la quebrada e ir a buscarlas a su casa con nosotros. Solo 2 de ellos no quisieron. Éramos niños y de alguna u otra forma estábamos limitados por nuestros padres a solo jugar dentro de los límites del barrio. Pero nos pusimos de acuerdo y nos escapamos. Subimos unas cuadras y encontramos la bajada a la quebrada, conocida como Campín. A último momento estuve a punto de arrepentirme y ojalá hubiera sido así. Bajamos en fila uno tras otro, con el más osado del grupo por delante. Éramos 5 y eventualmente llegamos a la parte baja. Solo las farolas del borde superior daban luz, y esta llegaba apenas de forma muy leve a la hierba alta, que nos llegaba hasta las rodillas. Corría viento y a pesar de ser verano, se sentía el frío que éste traía consigo. Empezamos a subir hacia el otro lado del pueblo. Cabe recalcar que en aquel entonces yo no era muy diestro en eso de ir subiendo o bajando cerros, por lo que varias veces al bajar estuve a punto de caerme. Cuando empezaron el ascenso por esas gradas de tierra me quedé atrás y fui el último en empezar a subir. Tropecé, me quedé muy por detrás de los demás y veía la espalda de mi hermano ya muy lejos de mí cuando ocurrió. Primero sentí un escalofrío terrible. Las piernas dejaron de responderme y se me entumecieron. Después noté cómo la débil luz que me alumbraba empezaba a parpadear. Finalmente sentí que el ruido que hacía el viento cesó por completo. Ya no recuerdo si por las piernas adormecidas caía la hierba o yo mismo en un instinto de supervivencia me agaché para esconderme, pero me encontraba cubierto con la mojada hierba hasta la nariz. A unos 5 metros de mí pasaba una mujer desnuda, con la mirada al frente y la cabeza fija. Su cabello no se movía y tampoco se sentían sus pasos. El cuerpo entero se me paralizó cuando volteó a verme. Por la poca luz que había no pude distinguir bien sus facciones, pero sus ojos, esos ojos que parecían emitían luz propia de color carmesí, se quedaron fijos en mí unos segundos. Y luego sonrió. Yo no podía moverme y finalmente volvió a voltear la cabeza hacia el frente y continuó avanzando, sin hacer el más mínimo sonido. Las luces, el viento, el sonido de los grillos, todo volvió a la normalidad después de unos segundos, y no reaccioné completamente hasta cuando sentí la mano de mi hermano en mi hombro preguntando si estaba bien. Mi estado no era bueno. Según cuenta mi hermano, hasta hoy en día, parecía que mi rostro había perdido vida. No podía caminar por mis propios medios y al llegar a casa, mi madre, que estaba preocupada por la forma en que habíamos desaparecido del barrio, nos gritó y castigó. Solo al verme y preguntarle a mi hermano qué era lo que había pasado, se tranquilizó un poco y me abrazó, porque sabía que yo tenía esa sensibilidad con los temas de otro plano. Recuerdo, eso sí, que los días siguientes yo no podía comer. Bajé extremadamente de peso. No dormía y cada que lo intentaba se me aparecían los ojos de esa mujer en mis sueños. Algunas veces sentía una dulce voz que me decía:
Te estoy esperando. En los brazos me empezó a salir una especie de sarpullido rojo que día a día no paraba de extenderse hasta llegar a mi pecho, y por más que mi mamá me llevó al hospital, nadie sabía qué tenía. Solo pudieron recetarme una crema para tratar la infección que me aquejaba. Un día en el mercado del pueblo, mi mamá se animó a comentar lo que me había pasado a una de las vendedoras de frutas del lugar. Ella le dijo que la sirena me estaba llevando y que si no me hacía tratar por un especialista terminaría muriendo. Así, esa misma tarde mi madre me llevó donde un hombre conocido de aquella mujer del mercado, y al parecer ya estaba listo para recibirme, porque al entrar me dijo mi nombre. No sé si mi mamá se lo dijo a aquella mujer o no, pero me hizo sentar al lado de una mesa con tazones con hierbas y otros artefactos que desconozco. Empezó a orar. Con un mazo de alguna hierba rozó mis brazos. Puso una gasa con algún líquido muy apestoso sobre mi cara, sobre mis ojos cerrados, y en algún momento vomité, algo como sangre, o al menos de ese color. Pero el sabor era realmente asqueroso, y la sensación de aquella vez aún no se me olvida. Quiero dejar claro que aquel hombre no nos cobró un centavo. Cuenta mi mamá que cuando terminó, ella le preguntó cuánto era el valor del servicio, y él le dijo que no era nada, que era su don y que si cobraba, lo perdería. Este hombre también le llamó la atención a mi mamá, pues le dijo que debió llevarme apenas supo lo que había visto, que con esas cosas no se juega, y que es muy común que en descampados y sobre todo de noche, la sirena busque hombres y niños para llevarse, que si hubiera esperado 1 o 2 días más, yo hubiera muerto. Ya pasaron 19 años de aquel suceso, y aún voy a visitar aquel pueblo en verano. Cada que paso por aquella bajada al campín, recuerdo lo que me sucedió. Y si bien es cierto que luego tuve más encuentros con entes de otro plano, y hasta el día de hoy los sigo teniendo, nada se compara con aquella vez que casi me lleva la sirena. Un saludo, un abrazo a toda la comunidad. Vamos a escuchar a continuación el sonido que nos enviaron, que compartió con nosotros la persona de la primera historia. Si te sugestionas con facilidad, quizás es mejor que no lo escuches, pero si te atreves, aquí va. Vamos a hacer un conteo para que lo piensen bien antes de escucharlo. Gracias por estar en otro episodio de Relatos de la Noche. 5, 4, 3, 2, 1.